Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de guerra espiritual. La guerra se está librando en el mundo de lo natural, pero también debemos saber que hay una guerra que se libra en los aires. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña de los cielos, 3 cielos. En el tercer cielo está Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En el segundo cielo está el gobierno de Satanás dominando sobre naciones en el planeta Tierra, y aquí en la tierra está la iglesia. Es el primer cielo, así que a través de la oración la iglesia penetra el segundo cielo para llegar al tercer cielo, y Dios envía ángeles para destruir fortalezas en el segundo cielo y destruir las obras del diablo en el planeta Tierra, como son enfermedades, la violencia en el ser humano, todo lo que hoy conocemos en cuanto a la muerte prematura. Así que estamos en una guerra espiritual que se libra a través de la oración. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra que es en el otoño cuando se intensifica la guerra. Desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cada mitad del año siempre hay un ataque del diablo sobre el planeta Tierra. En un año tenemos los primeros meses de calor, intensidad del calor, pero después vienen las aguas y estamos viendo los desastres naturales. Así que hay guerra que librar por medio de la oración. La iglesia está aquí para hacer un cambio en las circunstancias de cada ciudad, de cada nación. Es lo que se conoce como la guerra espiritual a través de la oración en las iglesias por ciudades y naciones. Así que hoy hablaremos de la guerra espiritual en el otoño. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, bienvenidos todos. La iglesia entonces tiene la autoridad para poder hacer esta guerra y ganarla, porque la victoria ya nos dio el Señor Jesucristo y nos ha colocado sentados con Cristo en los cielos, y tenemos el poder y la autoridad del Señor contra todo poder de Satanás. Así que tenemos la victoria de Cristo. Sí, hablar del otoño es hablar del milagro más grande que ha venido sobre la tierra, que es el nacimiento del Señor Jesucristo, que estoy seguro que hubo una guerra espiritual para que Él viniese a la tierra y se cumpliese la palabra que dijo Isaías, donde dijo que iban a ser de una virgen y que concebirá a luz un hijo, en Isaías 7:14, y nos habla acerca de que Dios iba a habitar en nosotros. Por eso Jesús iba a ser llamado como Emmanuel, Dios con nosotros. Que de eso también habla la fiesta que hoy está empezando Israel, que tiene que ver con la fiesta de tabernáculos, que es celebrar que Dios habitó en medio de Israel, y hoy Dios habita en medio de nosotros, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo de Cristo, como lo dice la carta de Corintios. Así que por eso el diablo siempre va a hacer guerra, y donde hay oposición es donde Dios hace milagros, es donde Dios da victoria. Así que hay una guerra que librar entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo, y la iglesia es quien tiene ese poder, esa autoridad en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo: todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Por lo tanto, por eso reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, y él huye. Así es. La respuesta de Dios es Jesucristo. Él vino hace 21 siglos a la tierra. Es precisamente en el otoño cuando conocemos de la historia bíblica del nacimiento de Jesucristo. Cristo vino con el propósito de deshacer las obras del diablo. Jesucristo hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando oír las oraciones de la iglesia. La iglesia está en la tierra, y a través de la oración
En el nombre de Jesús se destruyen todas las fortalezas que el diablo pueda hacer en la tierra. Por eso tenemos que conocer lo que está sucediendo, sobre todo en el otoño, porque es en el otoño donde el enemigo ataca como nunca ciudades y naciones. Presentamos unos cuadros que hablan de los meses que tienen que ver con el otoño. Estos meses son los de septiembre. En septiembre comenzó el otoño. A la mitad del 22 de septiembre comenzó el otoño, así que es parte de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son los meses de el otoño, y hemos conocido a través de las diversas noticias en el mundo entero las temporadas que hay en cuanto a los desastres naturales, en cuanto a los huracanes, en cuanto a los temblores y terremotos y las crisis financieras que han sucedido en la tierra. Todo esto es historia. Todo esto está registrado en las noticias pasadas y conocemos año con año cómo se van intensificando los huracanes, los tornados, los temblores, las inundaciones, las lluvias torrenciales, lo que conocemos como desastres naturales. Esta no es la obra del hombre, esta es la obra del diablo que está atacando debido a el pecado del hombre. El pecado es lo que ocasiona que el diablo se mueva libremente en ciudades y naciones. A esto vino Jesucristo, a solucionar el problema del pecado, y para eso está la iglesia, para predicar arrepentimiento de todo pecado y la salvación solamente en Cristo. Por eso tenemos que orar. Y la iglesia está aquí para orar. Podemos leer Segunda de Crónicas, en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, habla la Escritura de cómo Dios determinó que se estableciera un templo en el planeta Tierra. Este templo se construyó en los días de el rey Salomón, y Dios estableció su casa en el planeta Tierra para ayudar a la gente, ayudar a las naciones. Así que el templo es casa de oración. Y aquí la Biblia nos muestra cuál es el propósito del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 al 27. Si los cielos se cerraren y no viere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Dios puso el sol y la luna para marcar los tiempos y mandó la lluvia de bendición en otoño y la otra lluvia en primavera, para que el agricultor sembrara la semilla y hubiere la cosecha. Todo cuerpo necesita comer, cada familia necesita comer, cada ciudad y nación necesita del alimento de la tierra. Por eso tenemos que saber cómo Dios obró desde el principio para que haya alimento en la casa. Y cuando hablamos de alimento estamos hablando de economía, porque economía tiene que ver con la administración de la comida o del alimento en la casa. Así que al hablar de comida o de alimento es hablar de economía, y hablar de economía es hablar del dinero. Así que todo eso es en otoño. Por eso hay un enemigo del dinero que está al acecho del dinero, es un ladrón. La Biblia le llama que es el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Así que es el diablo.
Así que por eso estamos en guerra espiritual contra el diablo y sus obras, y solamente la iglesia, la única que puede confrontar al diablo y estos poderes. Jesucristo ya venció al diablo hace 21 siglos en la cruz del Calvario, y nació la iglesia para mantener a Satanás bajo los pies de Cristo. Esa victoria Jesús. de Cristo se la dio a la iglesia. Así es. A los que Tenemos la somos victoria creyentes de en Cristo. Cristo Por Jesús. eso, sí, cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de entrar a la batalla con el conocimiento de la victoria. Así Siempre en toda batalla hay victoria en Cristo Jesús. La Biblia dice que vamos de victoria en victoria en el nombre de Jesucristo. Por eso tenemos que conocer lo que es el otoño, la temporada de otoño. Estamos en medio del otoño, y en el Salmo 65, allí habla cómo Dios obra en el otoño. Dios es el creador de la tierra, y Dios dispuso que en la tierra saliera la comida, saliera el pan que necesita todo ser humano, sea cristiano o no cristiano. Todos necesitamos comer. Por eso necesitamos saber de dónde viene la comida y cómo Dios ayuda a las ciudades y naciones a que tengan su propia comida. Dios es el creador de ciudades y de naciones, y el creador de la semilla. Y Dios pone la semilla al que va a sembrar la semilla. La semilla es la generadora del alimento, y Dios está vigilando el crecimiento de la semilla y está vigilando la comida. Y dice la Biblia que al final de un año, después de haberse sembrado la semilla, la nación debe conocer de la bendición de prosperidad, la cosecha. Debe haber una cosecha grande en cuanto a lo que se sembró. El Salmo 65 del 9 al 11 nos muestra todo este proceso que está establecido en Dios. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablanda con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Esa es la fiesta de la cosecha, sí. Es la fiesta de tabernáculos. Es la última fiesta del año. Dice que es fiesta de alegría. Dios visita la tierra, dice, así es, y la riega. Sí, desde el y principio, en gran manera la enriquece. La riega con la primera lluvia, así la segunda lluvia, para que el agricultor vea el fruto de lo sembrado. Así y al final, al término del año, va a ver los bienes y riquezas que Dios da en cada ciudad y en cada nación, y por lo tanto viene la fiesta de la cosecha. Es la última fiesta del año, es la fiesta de otoño, es la fiesta de tabernáculos. Y estamos en celebración de tabernáculos. Sí, otoño es una temporada muy interesante porque tiene muchos significados. Por decir, el otoño nos habla de un cambio, de algo nuevo que está por darse, de una renovación o una madurez incluso, ¿no? Que otoño es conocido cuando se van las hojas de los árboles para entonces empezar un nuevo proceso en la forestación. Y algo muy interesante es el tema de las frutas y verduras, ¿no? Porque hay dos temporadas muy buenas para frutas y verduras, que son primavera y otoño, pero otoño se consideran que son todavía mucho mejor las frutas y verduras. Por otro lado, también dos de los grandes elementos que menciona la Biblia que se dan en otoño son el vino y el aceite, que tienen que ver con cosecha de esta temporada.
Así que, y bueno, el vino nos habla, tanto el vino y el aceite nos habla del mismo Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Entonces, son símbolos proféticos. Son símbolos proféticos, exactamente. El otoño, lo que he estudiado un poquito de esa temporada es que los niños o los que nacen en otoño tienden a ser más robustos por la temporada, ¿no? O sea, que tienen mejores huesos y además que pueden vivir, tienen una alta más probabilidad de vivir 100 años de vida. Eso se debe más porque longevos. Sí, se debe porque en el momento que una mujer embarazada da a luz en otoño, desarrolla mucho la vitamina D, que es la que fortalece los huesos. La que viene del sol. Que viene del sol, ciertamente. Entonces, eso es lo que hace que nazcan niños muy fuertes y muy sanos. Bueno, la ciencia ha ido descubriendo todo ello, es lo que hace la ciencia, Sí. descubrir todo lo que Dios ya puso en el sol, en el aire, en la tierra, en las frutas, en las Así verduras, Y es porque una- el cuerpo necesita vitaminas, minerales y todo viene de la comida. Y es una fiesta de alegría, sobre todo esta de tabernáculos es la más alegre de todas las 7 fiestas que mandó el Señor que se celebrase. La última fiesta, que es esta, la de tabernáculos, es la más alegre. Y algo que me recuerda también, hablando del vino, ¿no? Porque el vino, dice la palabra, es donde hay gozo, ¿no? El vino trae gozo. Y tiene que ver con celebraciones como bodas. Por decir un ejemplo, Ruth y Boaz, ¿no? O Boaz y Ruth, ellos se casaron en otoño. Y eso nos habla para nosotros la iglesia que nuestro otoño es cuando Cristo venga por su iglesia, seremos arrebatados, vamos a pasar en la mesa del tribunal de Cristo para ser recompensados, ser galardonados. Recibimos el vestido o la ropa de lino finísimo, somos transformados como los ángeles o como las águilas y después pasaremos a la mesa del Señor, que se le conoce como las bodas del Cordero de Dios. Y Sí. allí estaremos 7 años, mientras en la tierra hay tribulación, la iglesia estará 7 años en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Sí, todo ello es profecía y otoño habla de la profecía que viene al futuro. Todo lo que está registrado en el libro de Apocalipsis está por venir. Mientras tanto, tenemos que conocer lo que Dios determinó desde el principio con respecto al otoño. Estas son las cosas bondadosas, hermosas, alegres, porque todo termina en alegría. Pero hay un enemigo contrario a la alegría. Y por eso hay que estar Es preparados. un enemigo que no quiere que estemos alegres. Sí. Es un enemigo que quiere que estemos tristes. Ese enemigo se llama la serpiente antigua, hoy conocido como Satanás o el diablo. ¿Y cuándo es el momento de mayor ataque del diablo? En el otoño. Por eso estamos hablando de la guerra espiritual en el otoño contra un diablo derrotado, porque todo lo que Dios nos ha dado, el diablo nos los quiere quitar. Por eso tenemos que saber que hay un ladrón. Jesucristo dijo en Juan 10:10 de Satanás como el ladrón. Es el que roba la fruta, roba el alimento, roba las verduras, roba el dinero, roba toda la economía, roba la salud, roba en el matrimonio, matrimonios que son separados, porque el diablo está separando matrimonios, hijos que abandonan el hogar, el diablo está destruyendo familias. Es la obra del enemigo, pero esto no lo pueden entender las personas por sí mismas. Solamente Jesucristo puede dar conocimiento revelado de lo que sucede en el mundo espiritual. A esto vino Jesucristo. Por eso Jesucristo le llamó al diablo ladrón. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En primera de Pedro, la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, allí la Biblia nos habla de Satanás como un león rugiente que está
en esta tierra, alrededor de cada ciudad y de cada nación, alrededor de cada familia, buscando a quien devorar. Hemos leído que debido al pecado se cierran los cielos. El diablo toma derecho legal cuando hay pecado. En 1 de Juan 3:8 dice la Escritura que el que peca le pertenece al diablo. Donde hay pecado de tanta idolatría, de tanto adulterio, tanta fornicación, tanto aborto, donde hay pecado de la codicia y la avaricia, entonces el diablo está moviéndose a sus anchas. Por eso estamos viendo imágenes de los desastres que hay en ciudades y naciones. Todo esto es la obra del enemigo, pero vamos a una enseñanza en la Biblia que nos muestra cómo Satanás espera que el hombre trabaje, que el hombre esté acumulando los bienes y riquezas, porque la persona que trabaja y sabe bien administrar el fruto de su trabajo, su salario, va entonces a prosperar, va a tener bienes y riquezas en su casa. El diablo es paciente, espera que el hombre trabaje, espera que el hombre vaya acumulando bienes y riquezas, y cuando ya tiene todo, viene el zarpazo. Es la obra del enemigo. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra cómo Satanás atacó a Israel en el momento de la cosecha. ¿Cuándo es la cosecha? Otoño. Es el tiempo de ver el fruto del año de lo que se sembró. Entonces, Satanás espera que se siembre la semilla y que se vaya acumulando el fruto, y cuando ya está el fruto maduro, cuando ya está la cosecha, viene el enemigo. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, que nos habla cómo Israel pecó. La Biblia dice que el pueblo de Israel cayó en la maldad, y por su maldad Dios entonces los entregó a sus enemigos, a un pueblo enemigo, los madianitas. Entonces los madianitas se levantaron contra Israel debido al pecado de Israel. El pecado llama al castigo, al juicio. Así que aquí tenemos el caso de Israel. Vamos a leer Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 5. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Así venían cuando ya la cosecha estaba lista a devastar la tierra. Eran como langostas. De modo que empobrecía a Israel en gran manera viene la pobreza. Por causa de Madián. Debido al ladrón que roba, hay pobreza. Clamaron Dios es riqueza, Dios es prosperidad. El diablo quita lo que Dios da. Entonces el hombre, en lugar de ser próspero, viene a pobreza. Sí. Es empobrecido. Sí. Así que son enseñanzas que hay en la Biblia. Si alguien está en una condición de limitación de recursos, si está en ausencia de un trabajo, no tiene trabajo, si el dinero no les alcanza en la quincena, quiere decir que hay un ladrón del dinero por allí. Hay que buscar la causa, y la causa está en el pecado, puertas abiertas que se le abren al ladrón. Por eso a esto vino Jesucristo. Cristo vino a enfrentarse al ladrón. En la cruz del Calvario el ladrón fue ya
derrotado. Así que en Jesucristo hoy, siglo XXI, podemos nosotros salir de pobreza, salir de ruina, salir de todo ataque del diablo. Es la predicación que hace la iglesia cristiana. No predicamos religión, predicamos la solución al problema en el ser humano, en la familia, porque como el diablo engaña a muchas personas, haciéndoles creer de que el problema está en Dios y no en el diablo mismo. El diablo hace creer que Él no existe, sino que el problema está que Dios no ama a una ciudad, Dios no ama a una nación, Dios no ama a una familia. La Biblia dice que Dios es amor y por amor Dios hace salir su sol, tanto para buenos como para malos. El problema está en el pecado. Para esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Sí. Así que aquí tenemos una gran enseñanza cómo el enemigo en el tiempo de la cosecha, esto es otoño, atacaba a la nación de Israel. Por eso Dios levantó un líder. Sí. Aquí la Biblia dice que fue castigado Israel por 7 años. Esto es importante. Todo castigo, todo juicio es temporal. Temporal. Así que hay un tiempo de prueba, un tiempo de castigo. Y Dios, al término de los 7 años, llamó a un líder. Siempre hay un líder que Dios llama para ayudar a un pueblo, a una nación. Tenemos el caso de Moisés, en el tiempo cuando estaban en Egipto y estaban esclavizados, cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios levantó un líder, Moisés. Así que Dios es Dios de líderes, y en el caso de los tiempos de los jueces, Dios levantó a Gedeón. Gedeón fue un hombre que Dios llamó para el servicio. Vamos a leer Jueces capítulo 6. ¿Tienes una palabra? Sí, quiero hablar del término langostas que dice allí la Biblia, ¿no? Sí. Porque hablar de langostas es hablar no del el pez o el marisco, ¿no? Sino es hablar de un insecto, ¿no? Que come que arrasa el hojas campo. o arrasa los campos. Que cuando vemos langosta en la Biblia se refiere a devastación, a pobreza, a crisis económica, ¿no? Porque vienen en montones, ahora sí que sí, comen o devoran toda la comida que hay posible. Sí, y ya no hay comida. Ya se acaba No hay la comida. Destruye la economía familiar. Exacto, traen y no hay sequía. para la ofrenda en el templo. Así es. Y si no hay ofrenda, No, pues que se viene a ofrendar pobreza, en dice, el templo, pueblo venía a Dios pobreza. no puede acudir a la necesidad del pueblo, porque Dios acude donde hay ofrenda. Dios dijo, nadie se presente delante de mí sino con su ofrenda. Y si no hay ofrenda, porque la ofrenda viene de la tierra, del fruto de la tierra. Y recordar que también una de las plagas que Dios envió sobre Egipto, la octava, es precisamente la plaga de langostas. Langostas. Que es la que destruyó los campos de Egipto y trajo crisis económica. Y hay todo un libro profético que nos habla de la langosta, de la obra de la langosta. Sí. Y es precisamente en el otoño. Sí. Y tiene que ver con las fiestas de otoño y cómo el pueblo que conoció la causa de su pecado, entonces se arrepintió en oración y en ayuno. Estoy hablando del libro profético el Señor los estaba de castigando. Joel. Vamos a leer Joel 1:4. Porque allí habla de la langosta y después cómo la langosta acabó con el fruto de la tierra y ya no había comida, no había alimento, y es lo que dice la Biblia en Joel capítulo 1, versículo 4 y después del 5 al 8. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid. Es Dios ahora diciéndole al pueblo de Israel, despierten, no van a tener el fruto de la vid. Ustedes que no solamente estaban tomando del fruto de la vid, sino que se emborrachaban con la vid, ahora no habrá ni para eso.
Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas son muelas de león. Es la langosta. Hasta el 8. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, y del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú pues, joven, vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. Por eso dice la Biblia en el versículo 13 de Joel 1, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. No hay ofrenda, cielos cerrados, Dios no puede bendecir la tierra. Solamente cuando hay ofrenda. Por eso Dios dijo, proclamen ayuno. Dice el versículo 12, capítulo 2, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios está esperando arrepentimiento de todo pecado. Aquí en el libro de Joel se arrepintieron en ayuno, en oración y en ayuno por sus pecados. Y entonces Dios lo primero que les dio fue la comida. Dice el versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y es aquí cuando habla del devorador, versículo 20, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Se refiere a la langosta, se refiere al diablo mismo como ladrón. Así que cuando estamos cumpliendo las instrucciones de Dios en arrepentimiento, cuando nos presentamos a Dios confesando todo pecado, ayunando para Dios, Dios perdona todo pecado y como que comenzamos de nuevo. Dios empieza a prosperarnos, a darnos comida, a darnos más que suficiente. Aquí la Biblia dice que os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que hay restitución de parte de Dios. El diablo tiene que devolver todo lo que ha robado. Así que Dios es Dios de justicia y nos hace justicia a nosotros los seres humanos que venimos a Dios en arrepentimiento de todo pecado. Por eso tenemos que conocer cómo vienen las bendiciones de Dios, los cielos abiertos. Si hemos cometido pecado, si hemos desconocido los mandamientos de Dios y hemos caído en errores por tanto desconocimiento de los mandamientos de Dios, para eso está la iglesia. La iglesia está predicando de día y de noche. Hay una predicación en los medios de comunicación, radio, televisión, medios masivos de comunicación, redes sociales. Se está hablando del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así es. Sí, Dios está esperando arrepentimiento. Sí, esa que dice, lo que dice Joel 2:13, que nos habla de que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira. Y grande en misericordia. Sí, son palabras que las dijo primero Moisés. Sí. Y que la Biblia después lo dice en Hebreos. Siempre Dios mostrando su misericordia a través de la historia
Cuando Pero siempre Dios también esperando que caminó el desde hombre principio se con su arrepienta pueblo, y acuda a Él. Así es. Dios no ha cambiado, amigo, amiga. Estamos en el siglo XXI. Por muy pecadores que seamos, por muchos errores que hayamos cometido, si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y clamamos a Jesucristo, el único que nos puede ayudar hoy, Jesucristo. Cuando clamamos a Jesucristo, borrón y cuenta nueva, empieza un conteo Porque nuevo la sangre en la de Cristo bendición es la que de nos Dios. limpia de todo Es la pecado. sangre de Cristo. Sí. Ahora, hablando del otoño, porque tenemos que advertir a las familias de cómo el diablo está atacando a las familias de una manera engañosa, usando fiestas. Porque así como Dios termina el año con una fiesta, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de fiestas, fiesta de alegría, fiesta de cosecha, también el diablo ha establecido unas fiestas paralelas, las fiestas de otoño. Son fiestas de las tinieblas y debemos conocerlas, porque muchos no conocen de estas fiestas Y y es necesario y están participando. Y entonces trae maldición a sus vidas. Traen toda maldición a sus vidas, sus familias, Así es. ciudades y naciones. Vamos a ver qué dice la Biblia en Isaías capítulo 28, versículos 14 al 16. Son fiestas de muerte. La Biblia habla de muerte y el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, es el que tiene el dominio tenía el dominio sobre la muerte porque ya Cristo se lo quitó, pero cuando Cristo lo derrotó, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces el diablo vuelve a surgir de nuevo cuando hay pecado. Donde hay pecado, el diablo está acechando con la muerte. La muerte es un adversario, es un enemigo que sigue aquí en la tierra. Y la Biblia dice que los pueblos antiguos hicieron pacto con la muerte creyendo que al adorar a la muerte los iba a salvar de la muerte. Es la creencia que hay aquí en México en esta religión de la muerte, porque adoran a la muerte, creyendo que la muerte les va a librar de todo peligro, inclusive de la muerte. Esta es la gran insensatez que hay en el ser humano, el desconocimiento de la verdad. Pero todo eso está registrado. Sí. Isaías capítulo 28, versículos del 14 al 16. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresurará. Sí, la respuesta de Dios a la muerte es esa piedra, y esa piedra representa a Cristo. Sí. Roca inconmovible. A esto vino Jesucristo, a derrotar la muerte. La muerte fue derrotada en la cruz del Calvario. Cristo resucitó de los muertos al tercer día, derrotando la muerte. Por eso predicamos vida, la vida resucitada de Jesucristo, y todo cristiano que llegue a morir antes de la venida del Señor, si muere en Jesucristo, la promesa es que va a resucitar. Así como Cristo resucitó, también el cristiano o los creyentes en Cristo resucitarán. Son las grandes promesas. Pero el diablo es un engañador y ha tomado la muerte como una religión, la religión de muerte a través de los tiempos. En Isaías capítulo 25, versículos del 7 al 9, la Biblia habla que el diablo puso como un velo, un manto o un velo sobre ciudades y naciones, sobre el planeta Tierra. Desde el segundo cielo, donde está el gobierno de Satanás dominando sobre ciudades y naciones, puso este manto, es un manto de muerte. Por eso las religiones que
tienen que ver con la idolatría, son religiones de muerte. Toda persona que está adorando un Dios extraño, el sol, la luna, las estrellas, seres humanos, hombres o mujeres, está adorando a la misma muerte. Porque hay un manto de muerte, dice la Escritura en Isaías capítulo 25, versículos del 7 al 9. Aquí habla que Dios iba a destruir ese manto de muerte. Y todo esto empezó hace 21 siglos en la primera venida de Cristo. Sí. Vamos a leer. ¿Y destruirá? Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios es Dios de salvación. Él vino a salvarnos en Cristo Jesús hace 21 siglos atrás. Hoy la iglesia está haciendo guerra contra la muerte, guerra contra engaños de la muerte, de religiones de muerte, guerra contra las obras engañosas del enemigo. Dios dijo que destruiría todo ello. En Isaías capítulo 24, versículo 21, Dios está hablando que iba a destruir estas potestades que están gobernando sobre gobiernos, sobre presidentes de una nación, sobre reyes de una nación, porque el diablo trabaja de arriba hacia abajo, trabaja con la cabeza, trabaja con los líderes. Por eso los líderes deben estar bajo oración de la iglesia. La iglesia debe orar por los líderes de una ciudad, de un país, porque de lo contrario el diablo estará atacando su mente, su alma, y tomarán decisiones equivocadas. Así que es el trabajo que tenemos que hacer como cristianos aquí en la iglesia. Veamos lo que Dios dijo en Isaías 24, 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Sí, toda esta obra de destrucción al enemigo, a las obras del enemigo, ya comenzó de parte de Dios hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Cristo ya derrotó la cabeza de toda maldad, que es el ladrón, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Está derrotado. Cristo en su resurrección dio nacimiento a la iglesia está predicando la victoria de Jesucristo sobre el ladrón, sobre el diablo mismo. Jesucristo es el mensaje de salvación que predica la iglesia cristiana y tiene 21 siglos la iglesia cristiana. Hoy estamos en el siglo XXI y seguimos predicando vida, vida, vida y no muerte. Sí, el diablo está usando la muerte todavía para engañar a muchos. Sí, el mensaje para este otoño es no participemos con cosas que tienen que ver con muertos. Así es. Porque el Dios que nosotros servimos no es un Dios de muerte, sino es un Dios de vida. Y es un Dios de vivos. ¿Y cuándo es que el enemigo usa precisamente este engaño de las fiestas de muerte? Es en el mes de octubre, mes de noviembre, es otoño. Por eso hemos conocido acerca del Halloween. Sí, el Halloween, el 31 de octubre. Y el Día de Muertos. Es el 31 de octubre, Día de Muertos en México y en otros países latinoamericanos, donde muchas personas honran a los muertos, hacen altares a los muertos, llevan comida a los muertos. Tremendo. Sí. Hay una leyenda misma o tradición misma en la cultura de los mayas y de los pueblos prehispánicos donde vemos todo ello, pero todo ello es producto del desconocimiento de la verdad. Hasta que conocemos la verdad somos libres de todo engaño del enemigo. En México inclusive se hacen desfiles que tienen que ver con la muerte.
es fiesta a la muerte. Y todo esto habla de cómo en este engaño están llamando a la muerte. Por eso México está en las noticias con respecto a tanta muerte. Es una cultura mexicana de la muerte, digamos. Por eso hay muerte en los hogares, muerte en ciudades, muerte en todo lugar, porque la muerte puede llegar de muchas maneras, no solamente por enfermedades. Así que cuando hay estas fiestas, se está llamando a la muerte. Por eso tenemos que hacer guerra espiritual contra estas festividades, estas obras del enemigo. Pero voy a decir algo que la iglesia sí tiene que celebrar, y tiene que ver con el 31 de octubre, porque un 31 de octubre de 1517 fue el día que Martín Lutero colgó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Allí empezó un despertar para la iglesia que estaba dormida. Y precisamente un sacerdote leyendo las escrituras en la carta a los romanos encontró que la salvación no era por obras, sino por fe. Así es. Así que el justo por la fe vivirá, y desde entonces empezó, desde el siglo XVI, prácticamente comenzó un despertar espiritual que no ha parado ese despertar hasta el tiempo de hoy. Por eso hoy se habla de guerra espiritual, la guerra que se libra en el espíritu contra seres espirituales, contra demonios mismos que están perturbando la mente de padre de familia, madre de familia, hijos de familia, y todos ellos están cautivos en ese pensamiento. Por eso tenemos que orar y ayunar. Así comenzamos en este mes de octubre, orando y ayunando contra estas festividades, contra estas obras de las tinieblas. Vamos a terminar leyendo el Salmo 107, versículos del 17 al 20. Aquí habla de la respuesta del cielo, la respuesta de Dios con respecto a la muerte y con respecto a todo lo que el enemigo hace en la tierra. La respuesta es la palabra de Dios, Jesucristo, la palabra encarnada. La palabra se hizo carne y vino a librarnos de la ruina que el diablo como ladrón estaba haciendo en toda la humanidad. Salmo 107, 20. 107. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así es. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Vamos a leer un poquito más, 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Así es. Y a causa de sus maldades. Todo ello vino por el pecado del pueblo. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Hubo problemas con la comida. Pero clamaron a Jehová en su angustia, clamaron a Dios, y los libró de sus aflicciones. Dios envió la respuesta en Cristo Jesús. Envió su palabra y los sanó, y lo libró de su ruina, de sus aflicciones. Por eso, amigo, amiga, la respuesta está en Cristo. Si tú estás apartado de Dios, acércate a Dios en Cristo Jesús. Puedes decir esta declaración de fe para que te reconcilies con Dios. Repite: Señor Jesús, perdóname por todo pecado, por toda ignorancia. En este momento reconozco mi pecado y te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Creo en tu sangre, creo en la obra de la cruz del Calvario y me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya pasaste de muerte a vida espiritual. Bienvenido a la familia de Dios. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas importantes para los tiempos de hoy, y esperamos que estas bendiciones sigan en sus hogares. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga y guarde a todos.